Fiscalía acaba de pedir que se le devuelva el pasaporte a Begoña Gómez. Peinado, de si hay lawfare o no, el 60%. 60% de los encuestados. Es que es muy fuerte. Creen en nuestro país, bueno, que no confían en los jueces. Bueno, también sabemos que lo haga el el juez Peinado, por ejemplo, que le han corregido, por cierto, bastante más veces que el 10 o el 15%. Al menos en el caso de Begoña, le han corregido bastantes veces. Creo que son 9, ¿no? Las veces que le han corregido. 18, creo 18. 18, mire, me he quedado corto. 18 veces. ¿Usted qué cree que en ese caso puede haber lawfare? No, a ver, el lawfare supondría que el magistrado está a sabiendas dictando resoluciones que son injustas. Podrán ser acertadas o desacertadas. Las desacertadas estamos viendo que se están corrigiendo por la audiencia provincial. Porque hay que tener en cuenta que la acusación de lawfare, como digo, por desgracia... Vale. Olvídese la palabreja. Es que da lo mismo. Un juez que se equivoca 18 veces en un mismo caso, nadie toma cartas en el asunto. Es decir, imagínese que yo soy un conductor de autobuses, que me da igual cualquier profesión, y 18 veces me estrello contra una farola. La empresa diría, oiga, vamos a cambiar ese autobús en ese recorrido. Bueno, eso o quitamos la farola, o sea... Claro, hay que hacer algo. Si en vez de jueces, cirujano... Claro, lo primero... A ver, diga. No, perdone, disculpe, es como llega un poco con retraso. Sí. Quería decir que le ha corregido 18 veces, pero no tengo computadas las veces que le han dado la razón, porque lo cierto es que de las decisiones del juez Peinado se han recurrido hasta la grapa del expediente, es decir, que ha sido sometido a revisión todo, mínima decisión que ha adoptado. Y en segundo lugar, en derecho, es cierto que aunque se llame ciencia, no es una ciencia exacta. 2 más 2 no siempre son 4. Eso significa que mi interpretación de los hechos o del derecho puede ser contradicha por órgano superior y no significa que yo esté equivocado, sino que igual estaba yo en lo cierto. Pero el sistema que tenemos es que los de arriba deciden si lo que he hecho yo está bien o está mal hecho y a eso nos tenemos que aquietar. Yo cuando les digo a las partes que yo tengo que dictar sentencia y dicto sentencia, no estoy diciendo que yo tenga la razón. Yo estoy diciendo que el sistema ha previsto que yo soy el que pone fin al conflicto. Y yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Ojalá no me haya equivocado. Muchas veces parto con un material defectuoso porque las partes me ocultan cosas, no me dicen la verdad enteramente. A veces las pruebas que traen son defectuosas. Quiero decir que muchas veces arrancar la verdad es complicado. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Pero no significa que acierte. Eso es por supuesto. Porque sí tengo la tranquilidad que el sistema va a revisar mi trabajo, que igual lo revisan y no me dan la razón. Digo, bueno, sin problema. Yo generalmente no valoro mi buen o mal hacer por las veces que me revocan o no mis resoluciones, sino por la satisfacción que yo siento por haber intentado dar... Pues yo creo que sí, que deberían tener una prima de éxito. Es decir, si no me revocan este mes, cobro un poquito más. Oiga, eso igual... A ver, Margallo. Vamos a ver, es que tú eres listo y hasta te encuentre con que en una decisión posterior den la razón a la parte contraria, eso es perfectamente razonable y no quiere decir que se esté actuando por motivaciones políticas, sectarias o infringiendo la independencia de la ley. Y decir eso desde el gobierno, después de 8 años, es tremendo. Y yo estoy muy de acuerdo con Portillo. Nosotros quisimos que no fuesen los partidos políticos los que eligieran el Consejo del Poder. ¿Por qué? Claro, porque eso es un reparto entre algo peor. Ahí está. Pero nosotros dijimos, oiga, que sean los jueces los que lo elijan, y fue la izquierda, a la que pertenece mi amigo Pablo, la que dijo que no. Claro, querían algo peor. ¿No quiso? No quiso. Querían algo peor. A ver. Querían algo peor que lo que hay ahora. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Tú imagínate que yo propongo que al Ejecutivo lo elijan los funcionarios del Estado. ¿Te parece democrático eso? Pero vamos a ver, ¿cómo Sí, puedes sí. confundir el Ejecutivo en un régimen parlamentario que lo elige el Congreso con una profesión como los jueces, un poder judicial independiente e imparcial que tiene un ascenso... Ellos, que se elijan entre ellos. Sí, claro. Entre ellos. A ver, vamos a escuchar al juez. No hay lawfare, por responder corto. ¿Qué me va a decir usted? Claro, imagínese que me dice que sí y tenemos que cerrar el chiringuito. Bueno, el juez que dicen a ver, es que el lawfare supone la existencia concertada, además, de varios jueces que se ponen a dictar sentencias por motivo puramente ideológico y no ajustándose a la ley. Sentencias injustas. O sea, si no es en grupo, no es lawfare. Si es uno suelto, no es lawfare. A ver, eso es lawfare sincronizado. Porque la acusación suele hablarse en general, si hay lawfare. Yo lo que digo es que si un juez se aparta a sabiendas de la ley, es decir, dicta resoluciones por motivo ideológico y no
con arreglo a derecho, eso tiene un nombre muy feo en el Código Penal. Prevaricación. Delito de prevaricación. Pues, oye, pues que vaya y crea que un juez concreto ha hecho, es decir, que ha dictado una sentencia por motivos ideológicos y no jurídicos y lo denuncia. No sería el primer juez condenado por Vale, pero ahora le voy a hacer la pregunta que hacía yo el otro día en el plató, que no teníamos el gusto de estar con usted, y se la quiero hacer a la cara también. El hecho de que, por ejemplo, cualquiera que haya asistido a un juicio, que los mismos abogados o procuradores, no hablo por mí, hablo gente que conozco también, o sea, que te digan, uy, te ha tocado tal juez. Eso ya es, en sí mismo, que los jueces no son seres de luz. Quiero decir que a uno le puede tocar un juez que sea de una determinada tendencia, como le puede tocar un juez que tenga un determinado carácter. Claro. Y eso sí que afecta a las sentencias, sí que afecta al juicio y al proceso en sí. No de la manera en que lo dices. A ver, es cierto que evidentemente los jueces, pues cada uno a la hora de valorar la prueba, pues puede valorarla de una forma u otra. A lo mejor a ti te convencen 2 testigos y a mí a lo mejor ese mismo juicio esos 2 testigos no me convencen. Lo importante es que tanto tú como yo podamos explicar las razones y sean razones lógicas, no sea simplemente porque es rubia la testigo y no me creo a las rubias, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que en verdad esa variabilidad existe, ¿de acuerdo? En unos casos de manera más evidente, en otros casos de manera menos evidente, más uniforme, porque si tenemos un juicio donde hay unas grabaciones y se ve, por ejemplo, al asesino cosiendo a puñalada, pues evidentemente casi cualquier juez en estos casos no pues va a condenar. Pero no está detrás el tema ideológico. Me explico, con un juez, evidentemente yo tengo mi ideología, tengo mi sistema de creencias, mis opiniones sobre cualquier asunto, como cualquier ciudadano. Mientras no se muestre lo contrario, soy persona antes que juez, ¿vale? Pero cuando me pongo la toga, dejo en la percha ese sistema personal de creencias, opiniones e ideología y me comporto como un profesional de la imparcialidad y veo el asunto con ojos de jurista, ajustándome a los hechos y al derecho que tengo que aplicar. Y eso, en verdad, es más fácil de lo que parece, porque la inmensa mayoría de los pleitos, yo diría que el 98-99% de los pleitos que vemos, el tema ideológico está total y absolutamente aparcado. Para resolver sobre precisamente un arrepentimiento, para resolver sobre un pleito de propiedad o de contrato de consumidores, la ideología ahí no tiene nada que ver. Eso me lo creo, don Fernando, porque ya nos conocemos y hace mucho tiempo que colaboramos. Pero, y yo digo lo mismo, o sea, a mí siempre he dicho que en este programa este programa finalizará el día que la gente sepa quién votó. Es decir, yo tengo que dejar mis creencias fuera de... No, obviamente no es que haga lo mismo, pero sí que para informar y para hacer este programa se necesita una cierta imparcialidad. En la medida de lo posible, decir, yo aquí me da igual que vengan de la derecha o de la izquierda, no puedo tener creencias en ese sentido. Ustedes tampoco, pero usted estará de acuerdo que tanto en el periodismo como también en la judicatura hay gente a la que se le ve el latón. No, de control de los abusos y las arbitrariedades la ejercemos con mucho menos éxito si los ciudadanos no confían en nosotros. Es decir, que al final ese tipo de creencias es pegarse un tiro en el pie por parte de la ciudadanía, pero propiciado por quienes detentan el poder, que son los que interesadamente arrojan ese mensaje de desconfianza a los ciudadanos precisamente ahora que se está investigando la corrupción precisamente en sus filas, que es precisamente el único motivo que entiendo yo para realizar estos ataques reiterados que estamos sufriendo. Claro, al final el ciudadano va a quedar desprotegido frente a ese poderoso que no quiere o se resiste al control judicial, que como digo es una de las funciones que ejercemos, la de procurar que no haya abusos de poder contra el ciudadano. Claro, fíjese que efectivamente es una garantía que tenemos los ciudadanos, el Poder Judicial, y nos está de repente generando una desconfianza. Yo creo que tienen un problema de comunicación ustedes, porque efectivamente tienen que contrarrestar también con sus argumentos. Vamos a ver. Un elemento, porque antes Margallo ha hablado del lawfare y yo también quiero hablar, porque yo es que lo he vivido en primera persona. A Podemos un juez de instrucción le abrió una causa larguísima, que duró 2 años, basado en un único testimonio, y el testigo en sede judicial dijo que basaba el testimonio en rumorología. Esto dijo el testigo. Nos abrió una causa durante 2 años, buscó en los cubos de la basura, no encontró ni un ticket de taxi mal hecho y al final tuvo que archivar. Vale. En el camino. Pero una pregunta, ¿fuisteis después a reprobar ese juez? O sea, previamente entiendo que no, pero ¿fuisteis después a recusar a ese juez? Lo dejas de hacer cuando te das cuenta que no funciona. ¿Pero lo intentasteis? ¿Lo hicisteis? Sí, lo intentamos un montón de veces. Entonces, ¿qué pasa? Primero, ha comentado el magistrado. La mayor parte de los juicios son civiles, son entre gente que no es famosa, que no es políticos. Obviamente ahí no hay lawfare, porque el lawfare es algo político. Tiene que ser
un juicio que afecte a la vida pública. A la vida pública. El lawfare no es dictar una sentencia prevaricadora. También puede ser mantener una investigación prospectiva sin pruebas durante 2 años para generar titulares difamatorios. Eso también es lo Don Fernando. A ver, es que mantener una instrucción abierta durante 2 años supone que el juez de instrucción ha dictado múltiples resoluciones, serían prevaricadoras. Quiero decir, que es verdad que las sentencias son lo que da término a un juicio, pero durante una instrucción se dictan múltiples decisiones que cualquiera de ellas sería prevaricadora si hubiese sido acordada, pues no con criterios jurídicos, sino con criterios estrictamente políticos. Yo, como dice Risto, lo que invito al señor Echenique o a aquellos que hubiesen sido perjudicados es que hubiesen denunciado a ese juez. Para que lo juzgue otro juez. Ese juez. Para que lo juzgue otro juez. Escuchamos a Portillo. Claro. Digo que ese juez fue el que acabó archivando el procedimiento. Quiero decir, hombre, que al final... Porque no había nada. Porque no había nada. Después de difamar durante 2 años. Difamando. Claro, 2 años. Ya, pero es lo que dice el juez. Para saber si hay algo o no, primero hay que investigar. Peinado lleva 2 años difamando a la mujer del presidente del gobierno. A ver, no es habitual. Primero hay que tener en cuenta que cuando la petición de Begoña se hace al juez Peinado, no le llega a la mesa directamente del juez Peinado. Va a un servicio común que se reparte a un funcionario, que a su vez lo reparte al letrado de Administración de Justicia, que da traslado a las partes. Hay que esperar a ver qué es lo que las partes dicen. Quiero decir que toda petición tiene una tramitación. Yo desconozco lo que ha pasado ahí, pero barrunto, porque quiero pensar bien, que efectivamente en esa tramitación el juez se ha ido de vacaciones y ahora no ha quedado sobre su mesa realmente el asunto para resolver y entra el régimen de sustitución ordinario. Cuando un juez se va de vacaciones, entra otro juez, que es también titular, ¿vale? En este caso el juez de guardia, para tomar una decisión. Porque, también digo, que si el juez Peinado hubiese tenido sobre la mesa la decisión y la hubiese postergado a la espera de irse de vacaciones, sería una práctica bastante irregular, porque los jueces, cuando nos vamos de vacaciones, lo que tratamos es no dejar marrones al compañero. Y esto, si merece algún calificativo, es una decisión marrón típica, claro. Me encanta cómo lo ha definido, ¿eh? Hombre, esperaba un término jurídico. Marrones, son marrones lo que dejan. Mira, yo cuando venía en el taxi pensaba, ¿qué va a hacer Peinado? Porque si le da permiso, significa que antes cometió como mínimo un fallo. Claro. Grave. Don Fernando, espérenos un momentito que quiere intervenir Margallo. Quiere hablar con usted, Margallo, un momentito. A ver, yo quiero empezar mi brillante alocución diciendo, primero, que los jueces no son elfos. En segundo lugar, la gente opina lo que opina, aunque no conozca la ley, como el señor magistrado ha dicho, no son conocedores profundidad de la ley, pero sí perciben lo que pasa. De ahí que el 65% del pueblo español, según esas 2 encuestas, opine que los jueces, que hay lawfare. En segundo lugar, eso no es gratuito. Eso no es gratuito. La salida de, pues eso se denuncia, tiene una segunda visión, y es que tú denuncias ante alguien, ante una institución. Un tribunal, sí. No, que por lo menos bajo mi punto de vista, en el que hay un corporativismo tremendo. O sea, es muy difícil que tú acuses a un juez de prevaricar y que se admita y se le juzgue por prevaricación. Bueno, es una opinión mía, una opinión. Yo no estoy acusando, es lo que yo opino. Y parece ser que hay un 65% del pueblo que opina lo mismo. Eso es. Y esa opinión está basada en algo, que es en lo que ve. Y luego, se puede prevaricar de muchas maneras. Se puede manejar el calendario, por ejemplo. Se puede admitir a trámite una acusación popular basada en rumores y en recortes de periódico, por ejemplo. O sea, hay muchas maneras de prevaricar. Y bueno, yo evidentemente respeto lo que el magistrado ha opinado, pero también hay otros magistrados que opinan lo contrario, a los que yo he escuchado en los últimos días, bueno, en los últimos tiempos, bastante a menudo. Queríamos tener un magistrado con varias opiniones, pero solo... No, claro, no. Quiero decir que evidentemente es muy respetable la opinión del magistrado porque es magistrado, pero también la de otros, ¿no? Don Fernando. A ver, sí, primero, con relación a lo último, que dice que hay muchas maneras de prevaricar. Pareciese que los jueces cuando trabajamos lo hacemos escondidos en un despacho sin que nadie nos vea. Cuando un juez actúa en un procedimiento lo hace con luz y taquígrafos,
Quiero decir que hay ahí partes que están personadas, hay un ministerio fiscal si se trata de un proceso penal, está el secretario judicial que da fe de lo que ahí efectivamente se produce, hay funcionarios que tramitan esto. Quiero decir que el juez, si se pusiera a hacer malabarismos jurídicos para favorecer a una u otra parte, quedaría evidenciado. O sea, que usted cree, perdone, señor magistrado, ¿usted cree que nunca jamás en la historia de la judicatura española ha habido una sentencia injusta ni un procedimiento injusto? O sea, ¿usted cree que los jueces son infalibles? 100% porque... Una falsa doble dicotomía. O sea, porque para que yo no tenga razón resulta que nunca tiene que haberse dictado nunca... Bueno, usted ha dicho, lo ha dicho usted, no yo. Usted ha dicho que los jueces, una vez que se ponen la toga, son infalibles. Usted lo ha dicho al principio. Un momento. Para no entrar en disquisiciones que nos lleven al sexo de los ángeles. Magistrado, una pregunta. Imagínese que un juez es acusado de prevaricar y es condenado por prevaricación. ¿Qué le ocurre? Bueno, que pierde su condición de juez, queda expulsado para siempre de la carrera judicial. Es el peor delito que podemos cometer como jueces en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Y no va a la cárcel? Sí, claro, si va a la cárcel. ¿Va a la cárcel? Magistrado. Vale. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que la prevaricación ni para jueces ni para ningún tipo de autoridad o funcionario público está castigado con penas de prisión. Está castigado con penas de inhabilitación. ¿Vale? ¿Existe algún supuesto en el que en el ejercicio de su profesión un juez pueda acabar en la cárcel? Sí, porque aparte de la prevaricación puede cometer otros delitos que efectivamente sí lleven aparejada prisión, como puede ser, por ejemplo, un cohecho. Tengo que recordar que el magistrado Alba está uno de los últimos que efectivamente ha tenido que ingresar en prisión precisamente por haber cometido delitos en el ejercicio. Entonces, última pregunta. Desde que hay democracia, ¿cuántos jueces han acabado en prisión? Pues no lo sé, la verdad, no mucho, porque además, entre otras cosas, no porque no exista un defecto de persecución, sino porque entiendo que la mayoría de los jueces, como entiendo que ocurre con la mayoría de los profesionales de cualquier otro trabajo, pues se comportan decentemente. Eso no significa que no haya efectivamente gente que haga mal su trabajo o que no existan malos Vamos a investigar eso, Fabián. ¿Cuántos magistrados? Y una cosilla. Pero es que esto es un poquillo tramposillo. Luis, que no va a ser un poquillo. Es que el 99% de la gente no son políticos, el 99,9% van porque les han robado, porque les no sé qué, no van porque son políticicos. Vale, está aclarado el tema. Le mojas el culo, se pone... Vamos aquí. Gracias, don Fernando Portillo, un abrazo. Gracias por la como siempre. Y por su sentido del humor. Bueno, ¿todo es lawfare? No. El hermano es lawfare, la mujer es lawfare. Sí, eso sí, vale. No, lo que veo es que hay una intencionalidad política en quién pone las denuncias. Y cuando ves que quien pone las denuncias es la extrema derecha el fiscal y sus organizaciones, yo claro que tengo mis sospechas. Hoy vamos a ver réplicas. Elena, venga, caso típico. Elena Oida, réplicas ahora. El juez ¿Sabes? Esto suele pasar mucho con los casos de corrupción o con los casos de lawfare y es reducirlo a casos individuales o a la suma de manzanas negras. No, los fenómenos sociales se analizan de otra manera. Y cuando un fenómeno empieza a ser estructural y sistémico, uno analiza el sistema. Y en el sistema, como dice Sara, no están solo los jueces. Hay reuniones de Feijóo con fiscales conservadores, hay una orden de Aznar y de las fundaciones vinculadas que dan determinadas consignas. Hay un sector económico, político y judicial en España que está muy incómodo con un gobierno de izquierdas y hace todo lo que puede en su mano, que es muchísimo, porque en este país el sector judicial es una casta que está falta de criterios democráticos tanto en su acceso como en su hacer, que hace que tengan una impunidad a la hora de actuar, que hace que Vox, acaba de decir el portavoz de Vox con toda la cara del mundo, que no sabe de la instrucción de Begoña Gómez, pero sí es la acusación, si han creado organizaciones como Manos Limpias, Justicia Europea, Hazte Oír, han creado una maraña de organizaciones de ultimísima derecha que Dios sabe quién financia, o sí lo sabemos, y me gustaría que lo supiéramos más si alguien se atreviera a investigarlas, que son las que se dedican a poner una miríada de acusaciones, pero no una ni dos, no son casos aislados, es una miríada, ¿no crees que haya ninguna instrucción que de acusaciones que hacen políticamente aprovechadas por un sector económico, mediático y judicial que atacan oponentes políticos? Es tan evidente que negarlo me parece sinceramente un acto consciente de inocencia culpable, es decir, no es verdad. Y si hay que mejorar la justicia en este país, no se va a hacer negando los problemas, se va a hacer atacándolos de frente. Y yo sí que digo una cosa nítida. Hoy me ha parecido muy curioso la salida de Ayuso,
Ayuso, porque creo que Ayuso hoy ha contestado a las encuestas. Es decir, ella se levanta muy rápido por la mañana, les dicen lo que tienen que decir para evitar el impacto negativo que están teniendo, la pasada de línea que han tenido los jueces en España, que hacen la población española empieza a dudar de que cada acción en la que haya un político en España no es creíble. Oye, que y sinceramente, a mí me parece que nos hace daño a todos. A mí me parece que nos hace daño a todos. Quiero criticar la justicia para mejorarla. Mariano Rajoy sale de la Moncloa por un caso, por una investigación. Esto es lo que tenemos, esta es la última hora y ahora mismo el movimiento. Maraña. Las encuestas que hemos conocido hoy a mí me parece que son interesantísimas porque desmontan esto que llevamos años, yo creo, ¿no? Intentando explicar y desde otros medios y otros portavoces y políticos nos intentan confundir. Cuando uno critica un auto, una decisión, una sentencia concreta y dice hay un juez que solo se explica lo que está haciendo con motivaciones políticas, se nos dice, se está poniendo en entredicho la independencia de la justicia. Oiga, no. Los ciudadanos han entendido perfectamente lo que dice la inmensa mayoría. Hay jueces que hacen política. Y esto lo ve todo el mundo. Y hay una doble vara de medir. Y hay un dato muy preocupante, que solo un 40% de la gente piensa que la justicia es imparcial. Esto es tremendo. Que estemos a la cola de Europa en la valoración de la justicia es un problema que los primeros que tendrían que atender son los jueces. Yo echo de menos, ya termino, que he hablado muy poquito. Déjame hablar, y voy a hablar muy poquito, que enseguida me voy. Enseguida me voy y os dejo hablar todo lo que queráis. No, es que es preocupante que no haya reacciones desde dentro de la justicia. Es decir, actuaciones como la del señor Peinado, y ha habido unas cuantas, lo que no ha habido es una reacción que corrija eso, de manera que dé prestigio a la justicia. No, mira, perdona, lo que queráis. Hay una instancia superior que por un lado le ha corregido lo que era inevitable. El juez Peinado incluso se ha saltado a la torera correcciones que le han hecho desde la audiencia. Eso es así. Y por otro lado, ese tribunal, que por cierto también tiene una composición absolutamente conservadora, le ha indicado también, oiga, por aquí no, puede usted ir por aquí. Y esto está pasando y la gente lo está percibiendo. Los dos. Por estadística, por estadística pura y aplastante, tiene que haber malos jueces. Es decir, como hay malos periodistas, como hay malos médicos y como hay malos de la profesión que sea. O sea, por estadística tiene que haber jueces que no hagan bien su trabajo, que no apliquen correctamente la ley o que interpreten mal la ley. Eso por estadística pura y aplastante. El problema aquí es hablar de la justicia, de que no funciona la justicia o de que el Estado de Derecho, no digo por ti, Jesús, estoy diciendo porque es algo que se escucha ya recurrentemente. Es decir, yo creo que la justicia y que el Estado de Derecho funciona. ¿Hay garbanzos negros como el juez Peinado? Por supuesto que sí. El juez Peinado está haciendo una instrucción rocambolesca, polémica, y podemos decir que igual en un futuro hay una condena por prevaricar. Puede ser que sí. No me has escuchado. No me has escuchado por completo. Pero me refiero, yo creo es que no es solo un garbanzo negro. Y termino. Y el hecho que ratifica lo que estoy diciendo es que precisamente, efectivamente, han limitado la instrucción del juez Peinado. En tantas ocasiones la han corregido y hasta el propio CGM que no es solo eso. Vamos a ver. La percepción que demuestran estas encuestas y lo que creo que demuestra el sentido común es que la justicia, para ser justa, tiene que aparentar imparcialidad y la gente no percibe imparcialidad. Lo que ve es una doble vara de medir a la hora de condenar, sentenciar o abrir instrucciones, ve una doble vara de medir en los... yo termino enseguida, por favor, que es que si no, no puedo hablar. Termino enseguida. En la velocidad de los casos, en la velocidad de las instrucciones, la gente percibe eso porque se percibe a nada que uno analice lo que yo defiendo siempre. Estudiemos caso por caso. No metamos todo en la coctelera. Y si se estudia caso por caso, se verá que efectivamente hay jueces que hacen política y hay una creatividad en instancias muy importantes, como la Sala de lo Penal del Supremo, donde se han distorsionado elementos tan importantes como reinterpretar la malversación para que el señor Puigdemont siga fuera. Esto se ha hecho. Y eso distorsiona lo que debe ser la justicia en democracia. Y esto, si no se quiere ver desde instancias políticas, se pagará, se seguirá pagando. Se han juzgado y se hable de que hay lawfare por parte de ministros del gobierno de España. Eso es lo que no podemos caminar en eso. Y luego sobre eso. Pero es que hay casos que son lawfare. Es que lo que hizo García Castellón con Podemos se llama lawfare. Sí, pero como me interrumpe yo hago lo mismo. Claro. Lo que hizo García Castellón con Podemos, eso se llama lawfare. A ver, la réplica, perdón, déjame la réplica y voy contigo. No, es que dices, hay ministros que dicen que hay lawfare, que sí que ha habido casos de lawfare de libro.
Lo que hizo García Castellón con Podemos durante más de 2 años, con una instrucción sin pruebas, se llama lawfare. ¿Se quiera o no? Hizo el juez Garzón en la Kitchen o en la Gürtel. ¿Por qué? Porque que se investigase a los abogados y se pinchase. No, eso fue una decisión en la que cuando él consideraba que había indicios de delito por parte de los abogados, porque estaban colaborando en el delito, hubo una instancia superior que decidió expulsar a Garzón. Pero sobre todo le expulsó por investigar el franquismo. Quería apuntar Recuerda lo que pasó. a esa encuesta que hablábamos del titular. Voy a otra parte de esa encuesta. La confianza en las instituciones judiciales. La que peor nota saca es la Fiscalía General del Estado, que ha sido condenado el fiscal general del Estado, seguido el CGPJ y el Tribunal Constitucional. Los que mejor nota sacan son esos tribunales de justicia en los que solo hay jueces, que no tenemos a políticos en medio o a personas... Es que no hay políticos en medio. Bueno, hay casos que tienen un contenido político. político. Por eso, los que menos puntuación sacan son Tribunal Constitucional, CGPJ y Fiscalía General del Estado, con un 4, y aprueban el Tribunal Supremo, Tribunales de Justicia y la Audiencia Nacional, donde, por lo que sabemos, solo hay jueces haciendo justicia. Nos pueden gustar más ciertas deliberaciones, menos podemos opinar, pero no podemos decir que España no es un sistema garantista en justicia. Y que hay políticos del PP que están en la cárcel y hay políticos del PSOE que están en la cárcel. Maraña, último turno, abro aquí a la mesa. Insisto, decir que hay jueces que hacen política no es poner en entredicho la justicia en general, si queremos verlo así. Vale. Y eso influye en la percepción que tiene la gente. Y una cosa más importante, lo que está ocurriendo desde hace años aquí es que esos jueces que hacen política están interfiriendo en lo que debe ser la esencia de la democracia, la separación de poderes. No se puede aceptar que haya jueces que no cumplan lo que dice el legislativo, y esto está ocurriendo. Y no lo estamos criticando. Hay políticos que están haciendo justicia y se está diciendo que son inocentes cuando han... Pues todo el gobierno, porque en cuanto hemos conocido a ciertos imputados se les ha defendido como si fuese el fin de... Estaría bien que no se defendiera la presunción de inocencia. No, la presunción de inocencia no. Se estaba diciendo que era inocente cuando... O sea, que Ábalos, que ha sido condenado a 24 años de cárcel, fue expulsado en el minuto 1 del PSOE. Jorge Fernández Díaz, que está en el banquillo de la Kitchen, sigue siendo militante del PP. La vicepresidenta Entonces, ¿de qué estamos hablando? Montero ponía la mano en el fuego, tanto por uno como por el otro. El que resuelva sobre el destino de Begoña Gómez. ¿Cómo lee usted ese caso en concreto? A mí me parece que la medida que adoptó el juez Peinado es una medida excesiva e inapropiada. Me parece que la esposa del presidente del gobierno, en fin, ha mostrado siempre un respeto a la justicia y me parece que no aplica ninguna de las medidas que ella ha dictado, incluso eso no da consideración a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y bueno, el hecho de que hoy, según he conocido ahora, pues haya tomado vacaciones para no decidir si la esposa del presidente del gobierno puede acompañar al presidente del gobierno a una cita institucional, me parece que es en sí misma descriptiva. Me voy a ahorrar ponerle calificativos porque seguramente, en fin, prefiero simplemente quedarme aquí. Se califica por sí mismo la actitud del juez Peinado, dicho sea con el máximo respeto. El juez Peinado, un hombre... ¿Cree usted que hay lawfare en España, que hay guerra judicial, guerra política? Mire, yo creo en la separación de poderes y creo en el papel fundamental que tiene el Poder Judicial. He oído estos últimos meses y años hablar mucho, reclamar insistentemente por parte de los miembros del Poder Judicial o algunos miembros del Poder Judicial su carácter independiente, que quieren que se reconozca que son independientes, la independencia del Poder Judicial, etcétera, etcétera. La independencia del Poder Judicial es un instrumento para garantizar su imparcialidad. El atributo fundamental del Poder Judicial es la imparcialidad. La imagen clásica con la que representamos a la justicia es una mujer con los ojos vendados, símbolo de la imparcialidad. ¿No? Hemos conocido algunas encuestas, algunos estudios demoscópicos que, bueno, a juicio de muchos españoles, por determinadas, creo yo, actuaciones judiciales, pues los ciudadanos tienen la percepción de que no es suficientemente imparcial, al menos en algunos casos, la justicia. Eso es enormemente preocupante. Yo sigo creyendo en la justicia, le pido a la justicia que sea imparcial, que es la manera de ser justa, ¿no? Tenemos a un juez sustituto tomando decisiones. Digo que hay una clave personal
y es la de Peinado. Pero hay una clave institucional. El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, ¿le ha permitido al juez que tiene el pasaporte de Begoña Gómez en la mano irse de vacaciones? Sí, le ha permitido, y además le ha permitido no solo el CGPJ, sino todo tribunal superior, porque tarda en llegar la decisión de la audiencia, tarda en llegar y mucho. No solo estamos hablando de una instrucción irregular, sino también de una falta de valentía por parte del juez Peinado, porque después de imponer unas medidas cautelares incomprensibles con la mujer del presidente del gobierno por ese riesgo de fuga y con ese ataque a las fuerzas, a los agentes, a la Policía Nacional, intentando hablar de un complot, de una fuga, no solo con esto, además tiene la falta de decencia y de dignidad de marcharse a su casa y dejar unas medidas cautelares sin resolver la salida de Begoña Gómez tanto al viaje a la cumbre como a la graduación de su hija. Una vergüenza. Yo no sé si esto es lawfare, si es prevaricación. Lo que tengo claro es que esto del juez Peinado se llama maldad. Maldad, porque estar una semana entera sin haber... Que Dios le perdone, pero los españoles sin no. haber decidido si puede no ir es o no, maldad. entre otras cosas, a la graduación de su hija, me refiero a Begoña Gómez, en fin, esto se llama maldad ante todo, ¿no? En fin. Pero eso para los punitivistas. Eso para quien se lo diga. Yo termino. Yo creo que esto es irregular. Yo creo que nuestro Estado de Derecho funciona y que la audiencia provincial, es decir, instancia superior al juez Peinado, va a revocar las medidas cautelares, la retirada del pasaporte, entre otras, a Begoña Gómez. Yo creo que el argumento para que se mantengan esas cautelares, por favor, el argumento para que se mantengan esas cautelares es el riesgo de fuga. Claro, el riesgo de fuga en la cumbre de la OTAN rodeada de policía nacional e internacional. Lo lógico es que lo resuelva un juez y que dé marcha atrás a esto, un sustituto. Pero la cuestión es esta, ¿un sustituto va a enmendar esto ahora? Pues espero que sí, porque a ver, yo no sé muy bien qué hace la mujer del presidente del gobierno en una cumbre de la OTAN. Bueno, tampoco sé muy bien qué hacemos en la OTAN, pero bueno, a lo que voy es que el hecho de que haya una invitación dada y el hecho de negarle el pasaporte, a mí lo que me parece es que imaginar que Begoña Gómez se pueda fugar en Ankara, militarizada por la mujer de la OTAN, me parece divertido. Dejadme seguir con vosotros, he dejado a Manuel Rico pendiente, vuelvo enseguida. Rico, director de Público, ¿cómo estás? Hola, buenas, a ver si ahora se escucha mejor. Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo lo lees? Bueno, a ver, yo creo que el origen es disparatado que esté en esta situación Begoña Gómez, ¿no? Y luego, a mí me parece muy grave que la Audiencia de Madrid no haya decidido sobre el recurso. Hay 3 recursos planteados por los abogados de Begoña Gómez, y yo creo que uno que hace directamente referencia a estas medidas que se debería haber resuelto ya, ¿no? Y bueno, y luego está el componente político, ¿no? El PP no tiene nada que opinar. Bueno, yo creo que el PP debería opinar, aunque parezca que va en contra de los tiempos políticos que vivimos, sobre algo que afecta tan gravemente, tan claramente a la imagen de la justicia, ¿no? Y no es, como ha dicho hoy Semper, la situación en la que está Begoña Gómez por estar imputada. Es lo que ha ocurrido en este procedimiento, ¿no? Que es disparatado de principio a fin y respaldado por 3 jueces de la Audiencia Provincial en muchos aspectos. En otros ha tumbado decisiones del juez, pero por otro lado no hay que ser inocente, le ha ido enseñando el caminito por el que debía transitar, ¿no? Claro, hoy la cuestión, Rico, es esta en este caso, y hay una cuestión de fondo que es la que están planteando el Eurobarómetro primero y las encuestas del diario El País y La Vanguardia después, y es si esto es una cuestión de Peinado o si es Peinado, la Audiencia Provincial, el Consejo General del Poder Judicial autorizando estas vacaciones, es decir, si hay lawfare, si hay una guerra política disfrazada de toga en España. ¿La hay? Bueno, a ver, es evidente. Yo creo que lo asombroso de las encuestas publicadas es que haya un 16% de españoles que consideran que los jueces favorecen a la izquierda. Yo no sé en qué país viven. Bueno, es ironía, sí lo sé. En un país donde solo lees determinados pseudomedios y por lo tanto te alimentas de fake news, ¿no? Pero por supuesto que el mayor daño... A ver, Peinado, la condena al fiscal general... provoca daños en 2 instancias. Obviamente, en primer lugar, a las personas afectadas, ¿no? Pero sobre todo, desde el punto de vista del sistema, provoca daños a la imagen del judicial. Por eso es tan triste que la mayor parte de las asociaciones de jueces, en vez de
ser claros al respecto, tengan esa actitud tan corporativista, ¿no? Cuando no de aplaudir directamente estas decisiones por un interés político cortoplacista, ¿no? Igual que en todas las profesiones, cuando hay alguien que pervierte la esencia de la profesión, y la justicia es una profesión que bien ejercida es preciosa, pues los compañeros deberían ser los primeros en denunciarlo, ¿no? Pero bueno, estamos en unos tiempos en ese sentido oscuros, donde vemos a muchos magistrados con toga manifestarse contra una ley que no existe, y eso sí, pedir muchísimo respeto cuando algún político hace declaraciones sobre el Poder Judicial desafortunadas, que son desafortunadas, me parece mal, pero al mismo tiempo consideran que ellos se pueden manifestar con sus togas contra una ley que no existe y que eso no ataca a la división de poderes. En fin, pues, la ley del embudo. Director de Público, Manuel Rico, cuídate, gracias y un abrazo. Un abrazo. Pido titulares de cierre aquí, conclusiones. Elena. Bueno, respeto profundamente la decisión que haya tomado el juez Peinado en este caso, como el juez Calamano se las impuso a Zapatero, pudiendo creer que a lo mejor puede tener riesgo de fuga el expresidente del gobierno. Respeto profundamente y, bueno, la fórmula es que hay otro juez que puede devolverle ese pasaporte o no y que creo en la justicia. Titulares. Pues yo no tengo tan claro respetar a la gente que ataca a las mujeres. El hecho de que se haya atacado a la mujer el presidente del gobierno me parece obvio que es porque es la mujer el presidente del gobierno, en un día muy triste además en el que el Partido Popular quiere elevar a ley nacional el ataque a los derechos de los cuerpos de las mujeres. Me parece que hoy la derecha ha cometido un paso más hacia un machismo que a mi juicio es no tan respetable, Elena. Titulares, Hugo. Clarísimamente hay jueces que son garbanzos negros, un ejemplo es el juez Peinado, pero en nuestro Estado de Derecho estoy convencido que funciona y ahora bien a la justicia le hace falta transparencia, eso desde luego. Titulares, Sara Santaolalla. Los españoles vemos y oímos y por eso cuando hay encuestas no solo participamos, sino que además decimos que existe el lawfare en este país y creemos que hay jueces corruptos. La justicia la dañan los jueces prevaricadores, no la audiencia y los espectadores que ven cómo se detiene y se abren instrucciones ilegales y lo denuncian. Yo, claro que tenemos hoy vamos a ver réplicas. Elena, caso típico. Elena Oida, réplicas ahora. Ni el juez Peinado, ninguno. En la historia de la humanidad va a pasar el lawfare bajo el caso de un caso concreto que fue el caso de Lula da Silva, presidente de Brasil. No nos convence ninguno. Acusado y condenado por un hecho absolutamente falso que se demostró años después, fue que una acusación falsa con un objetivo político que era evitar que fuera presidente del gobierno. Por unos trajes. Bien, no me puedes negar que eso es un caso de lawfare de libro. Ha sido absuelto después de una condena y 2 años en la cárcel. Pues yo sí me fui, por cierto, frente a su cárcel a saludarle, sabiendo que era una condena falsa. Parece Felipe es decir, González con Barrio Nuevo. Hombre, no compares, Sara, no compares, por Dios, no compares. Lo que quiero decir es que el lawfare no es un caso español, además, esto empieza cuando hay, ¿cómo decirlo?, personas que no están de acuerdo con no tener el poder y si no pueden usar los tanques, utilizan las togas. Utilizan todas las vías posibles que no son las democráticas. Por eso me alerta que no lo veamos, porque es un ataque tan antidemocrático. Nos tocaría defender. Y ¿sabes? Hugo Pereira, Sara Santaolalla, venga. El lawfare existe, Elena, existe. Hugo Pereira, Sara Santaolalla. Se persigan, son casos concretos que se persigan. Lo que quería decir es, Elena, por Dios. Pero el Poder Judicial, no es el lawfare en España. Venga, Hugo Pereira, Sara Santaolalla. Esto de lawfare, te digo una cosa, lo inventó el PP con la Gürtel. No decía lawfare, pero hablaba de causa general. Cuando se estaba investigando la Gürtel, cuando se estaba investigando el caso Púnica, o sea, me refiero que aquí hay para todos los gustos, que al final cuando un partido político se le está investigando, en fin, se habla de mala praxis. Dejadme que os... Hay que esperar. Y sigues con es mi opinión, Sara. Sí, pero que no es eso el lawfare, que no es una mala praxis. Yo lo que digo es que aquí todo el mundo habla de lawfare. Y yo digo, ¿habrá algún caso negro? Ustedes se están dando cuenta de que hoy quién gobierna la mesa. ¿Ustedes se dan cuenta de quién gobierna? Bueno, pues vamos a intentar reconducirla. Clara, para que veamos los síntomas y los problemas que tenemos en la justicia en este país. Se ha repetido mucho el nombre de un gran juez, un gran magistrado como es Baltasar Garzón. Yo creo que Baltasar Garzón, además de atreverse a ir, a investigar, a traer a Pinochet, a descubrir lo que hicieron los franquistas en este país y además a atreverse a juzgar
a los corruptos premium, a los de verdad, a los que lo saben hacer, yo creo que hay que recordar y poner en valor su nombre, porque es de estas veces, de estas figuras que parece que pasan por alto, que lo metemos todo en el mismo saco, y ojalá hubiese más Baltasar Garzón y menos jueces Peinado, menos García Castellón y menos jueces que hacen lawfare de primer manual. Pero yo quiero hablar del lawfare. El lawfare existe en este país y existe con prácticas mafiosas, como tener a una persona con una instrucción falsa, con informes que se crean desde un plató de televisión o desde un pseudoperiodismo, como fue el informe PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. Esto pasó, llevó años de tertulias, como lo llevó el caso Neurona, y luego resultó que nadie pagó por ello, que nadie fue condenado, sí, porque no había pruebas, pero que ningún juez pagó por ello. Igual que tenemos otros casos, como el del fiscal general del Estado, que se recuerda, oye, que se ha condenado a un fiscal general del Estado sin pruebas, a un fiscal general que aparece en la sentencia, si leemos todos la sentencia, que no se sabe si fue él o su entorno. ¿Desde cuándo esto vale en el derecho? ¿Desde cuándo no sabemos si eres tú o tu entorno? ¿Desde cuándo no sabemos si es el novio de Ayuso el que se forra o el entorno? Oye, que si no aparece el fraude de González Amador, no pueden condenarle porque un primo suyo aparezca en la lista o porque a lo mejor sea su entorno. Oye, que la Kitchen, que es muy seria, no se puede condenar a un ministro o a su entorno, no. O se condena al encargado, al acusado, al que ha hecho, el que ha cometido el delito, o no se puede hacer ese tipo de sentencias. Y no se puede hacer ni con un fiscal general del Estado ni con nadie. Así que por supuesto que en este país existe el lawfare. ¿Que todos los jueces lo hacen? No. Pero que la justicia está podrida con jueces muy corruptos y muy negligentes, sí. Que hay gente inocente que ha sido encausada y juzgada, también. A ver, por contextualizar, cuando decimos que un juez hace lawfare, le estamos atribuiendo un delito, porque hacer lawfare significa prevaricar. Claro. Eso punto número uno. Entonces, estamos hablando de un delito cuando hablamos de que jueces hacen lawfare, no de que hacen un delito. Yo creo que eso se tiene que dictaminar a nivel judicial. Es que el lawfare no es solo prevaricación. Pero el lawfare no. El lawfare es una operación mediática, judicial, política. Si tú condicionas tu ideología para aplicar justicia, déjame que yo te plantee una, a ver si esto es prevaricar o no. Lo fundamental que se administra en la justicia es la justicia. Y lo segundo fundamental son los tiempos. Claro. Si tú tensas los tiempos, mueves los tiempos para que encajen en un calendario político, quizás no estás prevaricando, pero desde luego estás haciendo política. Por eso pregunto yo si hay o no lawfare. Pero es que esta es la clave. Es que hay una cosa en lo que dice Hugo. A narices tiene que haber jueces que hagan lawfare, pero por estadística, me refiero. O sea, es imposible que toda la cantidad de jueces que haya en España, es que no estás entendiendo lo que es el lawfare, fundamentalmente de instrucción, porque son los que más poder tienen. Pero no estás en la escala más abajo, muy breve. Más poder tienen. Insisto, que tiene que haber malos jueces que hagan que no va de malos jueces, prevaricación. Que no va de malos jueces, Hugo, que no estás entendiendo lo que es el lawfare. Que el lawfare no es simplemente que un juez condene sin pruebas. Si en la mayoría de los casos no hay una condena. No hay una condena. Pero que ni siquiera es alargar una instrucción. Es el abrirla, el abrir una investigación en base a recortes falsos de un periódico por parte de una denuncia de un sindicato ultraderechista con el apoyo de un partido político o de varios partidos políticos que disfrutan de hacer daño a un rival político y con el compadreo de medios de comunicación que se dedican a especiales de lunes a domingo para machacar. Se alargan el tiempo, acaba sin condena y has arruinado y hemos visto a diputados dejar su escaño y que luego han sido archivados sus causas.